Si se escuchan ruidos, ya sabes, es el perro. Es muy bonita la física porque da para soñar. El pacto ficcional dice que cuando tú estás frente a una obra de ficción, tú como espectador aceptas por un momento que todo lo que dice es posible, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de repente pasa hay un cuento fantástico en el que una niña se encuentra un huevo de dragón, ¿no? Y entonces uno sabe perfectamente que el huevo de dragón no existe porque no existen los dragones, porque son seres mitológicos, ¿no? Pero en el momento en el que estás leyendo el texto o el momento en el que estás viendo la película, tú aceptas que esas cosas tienen que pasar para poder pasártela bien, ¿no? Y yo siento que esta cuestión del pacto ficcional debe ser difícil para los expertos en cierta cosa, ¿no? Porque pues su rango de lo que ellos saben que es posible y que no es posible es mucho más amplio que el de alguien que el de un espectador casual, ¿no? Yo solamente conocía ese tipo de historias, la del dinosaurio. Y de hecho fue lo primero que me vino a la cabeza cuando empecé a leer tu libro. Sí, de hecho, pues Augusto Monterroso, que es el autor del dinosaurio, es como referente para todos los que escribimos este género, porque él es como, en sí él no comenzó el género porque ya existían ciertos acercamientos a ese tipo de escritura antes de Monterroso, pero él es como el más insigne, digamos. Lo padre del dinosaurio es que lo puedes leer en 2 segundos. Bueno, depende en qué parte del universo estés, pero yo estoy muy en contra de que a la gente le tenga que gustar algo. O sea, a mí me encanta Márquez. Márquez es como de mis cuentistas favoritos, sobre todo me parece que es un cuentista maravilloso, pero no sé, siento que es como una prerrogativa muy estúpida que algo tenga que gustarle a la gente nomás porque es eso, o sea, nomás porque lo dice la Academia Sueca ya nos tiene que gustar. No te preocupes, o sea, todo relajado, o sea, estás tan nerviosa como yo. Es hora de entrevistarte, así es que hola y bienvenidos a La Física de los Libros. Yo soy Melina y hoy tengo de acompañante a Leopoldo Orozco, el escritor de En la cuerda floja. Así es. ¿Te puedes presentar, por favor? Bueno, pues de entrada, muchísimas gracias, Melina, por invitarme. La verdad es que nunca había estado en otro canal de YouTube que no fuera el mío, en el que subo cositas ahí un poco dispersas. ¿Cuál es tu canal? Bueno, mi canal se llama El Selenita y llevo ya varios años ahí subiendo narraciones y poemas y hasta hace poco una especie de podcast, de entrevistas. En realidad es un canal bastante disperso y poco constante, así como lo es el tuyo, y entonces pues lo uso más como un cajón desastre ahí donde voy metiendo cosas que me interesan, ¿no? Pero pues bueno, esa es la primera vez, entonces te agradezco mucho la invitación y tu generosidad y tu lectura. No, gracias a ti. Y bueno, pues yo soy Leopoldo Orozco. Yo nací en Ensenada, Baja California, que es la ciudad en la que estoy ahorita. Estudié lengua y literatura hispánicas en la FES Acatlán, en la UNAM, ya en el Estado de México. Fui durante 3 años editor de la revista Delirio, que es una revista literaria que anda por ahí todavía rompiéndola. Y hace poquito publiqué este primer libro de cuentitos, literalmente cuentitos porque son muy pequeños, que se llama En la cuerda floja, sí, con la editorial Reverberante. Y pues es lo que he hecho en la vida. Yo creo que más cosas, pero por cierto también está en edición Kindle y también está para smartphone, ¿no? Uh-huh. Para Android. Se puede conseguir en Kindle, tanto en el aparato, en el lector electrónico, como en la aplicación de Kindle en el celular, y también se puede comprar en Google Books para los que prefieren Google Books. Y de todas formas voy a dejar aquí en la cajita todos los lugares donde pueden conseguirlo, incluyendo a la misma editorial, a la revista Reverberante. Mi primera pregunta hacia ti es: cuando escribes, ¿tienes un playlist o armas un playlist para, no sé, viene un segundo libro, supongamos, y le creas un playlist, o es random, o de plano no escuchas música cuando estás escribiendo? Fíjate que depende mucho de la situación en la que esté, porque generalmente a la hora de escribir minificciones uno está, digamos, sujeto a la arbitrariedad de la imaginación, ¿no? Entonces uno no tiene un termómetro, ¿no? De decir, a esta hora se me va a ocurrir una idea, y generalmente, como
como el libro es de minificción, o sea, cuentos muy cortitos, muy cortitos, a veces a uno se le ocurre una minificción mientras está caminando por la calle, cuando escucha a alguien hablar o cuando uno escucha un comentario. Uno está viendo Netflix, uno está viendo la tele, uno está haciendo cualquier cosa. A mí me pasó mucho que escribí minificciones mientras iba en camino en un carro o mientras uno no iba manejando yo, ¿verdad? Cuando iba en el micro, ¿no? Y entonces, más bien mi playlist estaba sujeta a los gustos del microbusero o a lo que estuviera escuchando en ese momento, ¿no? Yo sí tengo una playlist yo soy de esa gente que tiene sus 15 canciones y son las que escucho en repeat, ¿no? Y entonces supongo que esa es la playlist de mi libro, ¿no? Generalmente escucho música, pero escucho música instrumental. Okay. Cuando escribo cosas más largas, por ejemplo, me gusta mucho Sons of Kemet, que es una banda como de afro-jazz. Okay. Es buenísima. Ahorita estoy escuchando mucho Él mató a un policía motorizado, que es rock argentino, Chet Faker, cosillas. ¿Y tienes tus listas creadas en Spotify? Sí, tengo lista de me gustas, ¿no? De canciones que me gustan, ahí las voy juntando y ahí... No sé si has visto este meme en el que está Chalino Sánchez y Tupac agarrándose la mano y dice, así es mi lista de Spotify prácticamente. O sea, tengo ahí cumbias rebajadas, jazz, corridos, rock. De todo. Grunge. Sí. Tú llegas hasta Taylor Swift. Taylor Swift no me gusta tanto, pero la verdad es que a veces sí la... O sea, no diré que no. ¿Canción favorita de Taylor? No sé, Shake It Off, supongo. O sea, no soy muy fan, pero a veces sí tengo ganas de escuchar esa canción. ¿No has pensado en compartir? O sea, de literalmente cambiarle el nombre a la lista de reproducción y poner en la cuerda floja y compartirla y para que la gente la escuche, no sé, mientras lee tu libro o... ¿Sabes? Es una muy buena idea, pero creo que tengo que hacer como la curaduría primero. O sea, porque desde que escribí el libro no lo he vuelto a leer. Y entonces tengo que sentarme a leer otra vez el libro que yo mismo escribí. Y como ir viendo como qué música va con cada cuento, porque como el libro está hecho de tantas ambientaciones distintas y de tantos periodos históricos y digamos tantas realidades conjuntas. Primero tengo como que escoger las canciones, qué cosas van con cada texto o cuánto tarda el lector en leerse cada cosa, ¿no? Entonces sería un ejercicio muy interesante, pero tengo que ponerle coco. Sí, y yo creo que sería una experiencia totalmente diferente leerla con el playlist a leerlo sin el playlist. Así es. Porque si no es que te lo puedes acabar rapidísimo. Es de esos libros que no puedes soltar y es como ya, ¿qué va a pasar? ¿Es tu primer libro? Sí. En sí este libro fue muy chistoso porque estuvo a punto de no ser, y ahí así como lo que estaba yo a punto de decir porque pasó el camión. No sé si lo viste, que estoy hablando de un periférico, que bueno, en Ensenada le llamamos periférico, pero es mucho más pequeño que en todos lados, y de repente pasa gente con camionetas muy ruidosas. Parte de tu playlist. Sí, me descarrila. Son, además, aparte de que son parte de mi playlist, como que descarrilan mi tren del pensamiento. Chuchu. Sí. Cuando yo descubrí la minificción, la descubrí en la carrera. Bueno, en realidad la escribí un poquito antes, cuando descubrí a Julio Torri, que es como el pionero de la microficción, de la ficción breve en México. Me pareció extraordinario lo que él escribía, y ya después, por ejemplo, toparme con Juan José Arreola, ¿no? Y su bestiario, que a mí me voló la cabeza, y entonces yo empecé a escribir eso, porque antes me creía poeta y escribía poesía, ¿no? Pero cuando descubrí esto, es como que de un momento a otro me di cuenta de qué es lo que yo quería escribir. O sea, que escribía poesía porque sabía que existía desde antes, pero sentía como que con la poesía no podía alcanzar a contar las cosas que yo quería contar. Entonces cuando descubrí la minificción fue como se me voló la cabeza, y empecé a escribir eso al principio de la carrera, y empecé a trabajar los textos que iba escribiendo. O sea, era chistoso porque tenía una cuartilla y tenía que juntar 2 o 3 textos para poder juntar la cuartilla, ¿no? O ponía el mismo texto 4 veces y lo cortaba y se lo daba a los compañeros del taller. Entonces tengo amigos que todavía tienen así tiras de papel con cuentitos míos de una línea.
Oye, eso va a valer mucho después. Pues ojalá. Y entonces ahí en el taller de Delirio, que fue donde pues, prácticamente yo me formé como escritor, ahí fue cuando fui como trabajando los textos. Entonces los que me iban convenciendo yo los iba metiendo en un Word. Pasaron muchos años, pasaron como 4 años más o menos, en los que yo junté un montón de textos. Yo creo que si no hubiera borrado ni un solo texto de los que escribí en ese entonces, me saldría un documento de cientos de páginas. Pero después de un ejercicio así de autocrítica implacable, se quedaron solamente, pues quedó solamente esto, quedaron 60 páginas. Y pues no son todas las que he escrito, pero sí son las que más me han gustado. Y entonces el año pasado salió una convocatoria para el premio Julio Torri, que es el premio de cuento breve en México que da la Universidad de Coahuila. Y entonces yo preparé el libro, le di como una continuidad a través del juego de la cuerda, que fue consejo de un amigo que se llama Alejandro Flores, que es un tremendo minificcionista también. Y lo mandé y no ganó. Y después me llamó Pepe diciéndome que iba a empezar este proyecto de la editorial. Entonces el mismo manuscrito que yo les mandé a los del Julio Torri, se los mandé a la editorial, pues les gustó y le ha ido bastante bien. Pues sí, es mi primer libro, pero no será el único. Entonces ya tienes otro en puerta. Así es, tengo varios. Tengo varios en puerta. Noté algo muy interesante. Bueno, primero, para todos los que no sabemos, porque yo no sabía que era una minificción, ¿nos puedes decir como así en versión para dummies? No porque los que nos escuchen sean dummies, sino porque yo sí necesito la versión para dummies de que es microficción. Pues mira, la minificción o microficción o flash fiction, ahí tiene muchos nombres, pero la minificción es como un reto que se ponen los escritores a veces, de preguntarse cuál es el mínimo de palabras que se pueden utilizar para contar una historia completa. De decir, yo tengo una idea, una historia. ¿Qué tan flaquita, qué tan sucinta, qué tan breve puedo hacerla para que cuente todo lo que yo quiero contar sin palabras de más? Es como saber argumentar súper bien. Ajá. Y entonces es muy divertido escribir minificciones, porque cuando estás escribiendo una minificción, por ejemplo, cuando escribes una novela y pones mal una palabra, pues es una entre literalmente miles de palabras. Pero cuando pones mal una palabra en una minificción, la minificción se arruina completamente, porque una palabra puede ser el 10% de tu texto. Es un rango de error enorme. Sí. ¿No? Yo siempre les digo a mis amigos que escribir minificción es como jugar a la arquería con alfileres y apuntando a una taparrosca. ¿No? O sea, es pequeño, pero como es tan pequeño todo con lo que trabajas, tienes un montón de rango de error. El mundo es tu rango de error, ¿no? También depende de la distancia a la que pongas la taparrosca. Bueno, eso sí. Y a eso depende de cuántas palabras sean. Sí. Y entonces, pues, la minificción, uno generalmente conoce al dinosaurio, ¿no? Porque es como uno de los cuentos más famosos de la lengua española y es excelente, pero después te das cuenta de que hay una tradición muy larga de minificción en Latinoamérica. Y entonces después vas y lees, por ejemplo, a Julio Torri, lees a Ana María Shua, a Luisa Valenzuela, a Luis Brito García, a Agustín Monsreal, ¿no? Y hay muchos jóvenes que lo están escribiendo, que están escribiendo minificción. Yo pensaría, por ejemplo, en Alejandro Flores o en Víctor Baena, ¿no? Gente que está escribiendo muy buena minificción y que es parte de una tradición, ¿no? Y entonces este oficio de escribir cuentitos es muy bonito y muy satisfactorio. Y además, porque muchas cosas pueden ser minificción. Entonces es un género en el que hay mucha experimentación y en el que hay muchas vetas todavía que uno puede hacer. Eso es muy divertido. ¿Podrías describir tu vida en una minificción? Ok. Hay gente que sí lo ha podido hacer. Yo no sé, yo tal vez pues que tendría que conocer todo el argumento. Y entonces como mi historia todavía no se acaba, no lo puedo resumir. Bueno, pero hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, vaya, es una pregunta difícil, ¿eh? Yo pienso, por ejemplo, en gente que sí lo logró, que logró como resumirse a sí misma en un par de palabras. Sí. Por ejemplo, bueno, no fueron sus últimas palabras, pero por ejemplo yo pienso en Miguel de Unamuno, que una vez es un filósofo español y también un novelista muy bueno. Él iba caminando hacia su jardín y ahí estaban sus amigos discutiendo, porque a él le gustaba mucho discutir, y no alcanzaba a escuchar sobre qué estaban discutiendo, pero mientras se iba acercando les gritó: no sé de lo que están hablando, pero no estoy de acuerdo.
Ok. Y entonces yo siento que esa es como una minificción es una potencial minificción que describe la vida de Miguel de Unamuno. ¿Su vida o su personalidad? Su personalidad y su vida, porque su vida como filósofo y como escritor y como intelectual se basó en no estar de acuerdo con nada. Ok. Y entonces así fue. Pero no estaba muerto cuando lo dijo, No estaba hizo. muerto. Digamos que al menos en teoría tú podrías lograr una minificción de tu vida hasta este día. En teoría, está bien, te queda para que lo pienses en la noche, quizás lo incluyas en algún otro libro. Mira, lo voy a pensar y cuando se me ocurra te lo voy a mandar. Está mi gata llorando. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Perro o gato? A ver, dime. Esa es una pregunta en la que he estado pensando mucho, porque yo nunca he sido mucho de mascotas. Desde niño yo nunca fui mucho de mascotas. Y entonces, pero yo creo que si me lo hubieras preguntado hace 2 años, te hubiera dicho que perros. Pero sucedió que mientras estaba viviendo allá en el centro, en Naucalpan, adopté a una gatita que me cambió la vida y la amo mucho. Y entonces me hizo replantearme mis preferencias. Me gustan los perros porque son inquietos y leales y divertidos, y me gustan los gatos porque son contemplativos y poéticos y sosegados. Y entonces me gustan los dos, pero ahora mismo tendría que responder yo gato, porque si no la gatiña me va a arañar. Sí, entiendo tu postura. Sobre supervivencia, ¿no? Así es. ¿Tienes alguna bebida así de hoy voy a escribir? Necesito café, necesito chocolate, necesito alcohol, ¿no es cierto? Fíjate que no. Yo no soy muy asiduo al café. Me gusta mucho tomarlo, pero no soy. No me pasa como a mucha gente que tiene que tomarlo, por ejemplo, para la mañana para poder mantenerse funcional. O sea, yo he mantenido como el café como un placer y no una necesidad. También, pues, no soy muy asiduo al alcohol tampoco, pero me gusta mucho el vino que se hace aquí por mis tierras. Yo diría que no hay una bebida con la que me gusta escribir, pero sí me gusta mucho el agua de tamarindo. Pero no la bebes así que digas, hoy voy a escribir, necesito mi agua de tamarindo. No, la verdad es que no, pero tal vez es un buen, o sea, es una buena costumbre que yo podría tomar. Cada vez que escribo me voy a ir por mi agua de tamarindo. No puedo escribir sin mi agua de tamarindo. Lo voy a implementar. Nos mandas video, por favor. Me parece bien. Sí, ¿por qué se llama En la cuerda floja tu libro? Se llama En la cuerda floja. De hecho, es curiosa la parte del nombre, porque el libro no se iba a llamar así. El libro se iba a llamar Abrevedero, porque es como el título general que yo le había puesto a todos los cuentos breves que había escrito yo a lo largo de esos años de formación. Pero el momento en el que yo decidí que esta serie de cuentos iba a ser un libro, para mí era muy lógico decir, pues solamente mando el PDF a la editorial con todos los cuentos y ya, ¿no? Sí. Pero lo estuve trabajando yo con Alejandro Flores y con Abraham Valenzuela, que son dos tremendos cuentistas y también muy buenos amigos. Y una de las cosas que me decían es que, bueno, pues es que un libro, o sea, un libro no es lo mismo que un bonche de cuentos. O sea, tú puedes escribir un bonche de cuentos, pero no significa que eso sean un libro. Tienen que estar unidos de alguna forma por algún concepto. Y entonces en ese momento yo pensé en esto de que tenía 2 cuentos previos que iban juntos antes, que son Funambulista, ¿no? Funambulista 1 y 2. En ese momento me di cuenta, bueno, pero es que escribir minificciones sí es muy parecido a caminar sobre una cuerda floja, tanto escribirlos como leerlos, porque está sostenido por algo tan mínimo. Tanto tu atención está sostenida por algo tan mínimo como un cuento de 2 líneas, como para el funambulista sus pies están sostenidos por algo tan mínimo como una cuerda. Y entonces el momento en el que yo pensé eso, dije, bueno, pues es que puedo hacer que los cuentos se vayan haciendo cada vez más breves, por la premura de bajarse de la cuerda cuando ya llevas un tramo, ¿no? Ajá. Y se me ocurrió que este libro podía narrarse adentro de la mente de un ex funambulista que tuvo un accidente, que se cuenta historias a sí mismo mientras está postrado en cama. Y entonces así fue como nació el concepto, el libro de En la cuerda floja como concepto. De todos estos cuentos los une su brevedad, los une el estilo y los une, pues, que están sucediendo, digamos, en el mismo universo extraño. Y entonces así es como nació En la cuerda floja, y esa es la razón por la que se llama así.
Pues mira, la verdad es que al menos como autor, yo siento que es muy raro cuando alguien lee tu libro y de verdad lo aprecia, ¿sí? Y entonces yo siento que es una cosa de más bien de agradecimiento yo a ti, ¿sí? Porque, no sé, supongo que Stephen King ya alguien compra un libro de él y él ni se entera, ¿no? Sí. Pero cuando mi libro tiene tirajes de 50 ejemplares, de 100 ejemplares, pues cada lector es extremadamente agradecido. Oh.